Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Tras la salida de Abba Yaman, que conmocionó al mundo de las revistas, las miradas se volvieron hacia la reacción de Can Yaman. El primer movimiento del guapo actor, que guardó silencio, fue reunirse cara a cara con su familia. Can, que llegó a Estambul en secreto el fin de semana, se reunió en las casas de verano de la familia con vistas al Bósforo, lejos del centro de la ciudad. La reunión duró 4 horas. Ni una cámara, ni un teléfono. Solo Can, su madre Gultenam y su padre estuvieron presentes en la reunión, que tuvo lugar en completo secreto. Supuestamente, el padre Yaman se dirigió a su hijo de la siguiente manera: «Hijo, vimos por lo que pasaste. Vimos cómo se te rompía el corazón, cómo pasabas las noches en vela. Es hora de que construyas tu propia vida. Estas mujeres no te amaban a ti, sino a la luz que giraba a tu alrededor. Tanto Demet como Diletta. Ábrete un nuevo camino. Un futuro limpio te conviene». Can tuvo momentos emotivos. Escuchaba atentamente cada frase pronunciada. Su madre Gultenam escuchaba los discursos con lágrimas en los ojos. La respuesta de Can fue clara: «No quiero culpar a nadie. Tanto Demet como Diletta dieron sentido a mi vida. Pero ahora solo pienso en mi hijo, tengo que tomar las decisiones adecuadas para él. No soy como todo el mundo habla, hay tormentas dentro de mí, pero ni siquiera sopla el viento fuera». Las declaraciones de Baba Yaman sacudieron profundamente a Demet Özdemir. La bella actriz, que guardó silencio, mostró sus sentimientos compartiendo únicamente un emoji de angustia en las redes sociales. Sin embargo, hay un movimiento mucho mayor entre bastidores. Según informaciones filtradas de su círculo cercano, los abogados de Demet prepararon una carta de cese y desistimiento contra el padre Yaman por atentar contra los derechos personales. Se supo que Demet intentó protegerse no solo a sí misma, sino también a su hijo en este proceso. Especialmente estas palabras entraron en el radar de los abogados. «¿La mujer que intenta construir una vida a través de mi hijo?». Un amigo íntimo de Demet dijo lo siguiente en una entrevista: «Demet siempre ha respetado a la familia de Can. Pero no aceptará que la humillen con acusaciones tan injustas. Si es necesario, responderá ante la ley». Diletta Leotta está atravesando una guerra psicológica. La locutora, que se ha puesto en cuarentena en su casa de Roma, se prepara para el parto bajo la supervisión de un médico. Sin embargo, las noticias que ha recibido en los últimos días la han desgastado aún más. El arrebato del padre de Can ha bajado a cero la moral de Diletta. Especialmente la frase «se quedó embarazada fuera del matrimonio y utilizó el nombre de mi hijo» la hirió profundamente. Un familiar de Diletta hizo la siguiente declaración: «Ni una sola declaración de Podemos. Ningún mensaje de apoyo, ningún consuelo». En esta soledad, Diletta soporta tanto el nacimiento como la opinión pública. No puede dormir por las noches. Solo intenta sobrevivir por su bebé. La prensa italiana escribió que Diletta decidió venir a Estambul y quería hablar cara a cara con Can Yaman después del parto. Se espera que esta visita avive aún más los acontecimientos. En medio de todas estas crisis, la actriz italiana Francesca Chillemi, que declaró abiertamente su amor por Can e intentó ganarse un lugar en su corazón, rompió su silencio. Compartiendo una foto en blanco y negro desde su cuenta de Instagram, Francesca dejó caer bajo ella la siguiente nota: «Ya he callado bastante, algunas mujeres solo hacen ruido, otras te llegan al corazón». Este post fue claramente interpretado por sus seguidores como una referencia a Demet y Diletta. Sin embargo, Francesca no dijo nada más. Este mensaje silencioso pero notable fue como el silencio que precede a la tormenta. Este fue quizás el acontecimiento más valioso que quedó eclipsado por los acontecimientos. Por mucho que Can Yaman rompiera sus lazos con Demet, tuvo su primer enfrentamiento serio con su pequeño hijo Ali. En este encuentro, que tuvo lugar en un lugar secreto de Estambul, Can llevó al pequeño Ali en brazos por primera vez. Solo compartió sus sentimientos de padre con su íntimo amigo Michele Morrone.
Cuando sostuve a Ali en brazos por primera vez, toda la agitación que había en mi interior se silenció. Sus ojos me mostraron mi futuro, no mi pasado. Ahora soy para él. Estas palabras revelan la transformación interior de Can Yaman. Llegados a este punto, el panorama está claro. Can Yaman ha decidido trazar su propio camino como padre y como individuo. Demet Özdemir está tomando medidas legales para proteger a su hijo y se encuentra en una lucha interna. Diletta Leotta, en el periodo más frágil antes de dar a luz, se pregunta si la quieren o no. Francesca Chillemi hace movimientos estratégicos para ser permanente en la vida de Can a cada paso. Y el padre Yaman lucha con todas sus fuerzas para mantener a su hijo tranquilo en este tormentoso panorama. Ahora la pregunta que todos esperan con curiosidad es: ¿cómo elegirá Can Yaman su propio camino en medio de estas 4 mujeres? En medio de todo este revuelo, otro nombre cayó como una bomba en la agenda: Francesca Chillemi. Según la acusación, Francesca construyó su acercamiento a Can Yaman no solo sobre una base emocional, sino también estratégica. La bomba alegada es la siguiente. Francesca aprovechó el periodo en que Can Yaman se distanció de las 2 mujeres y se acercó a él como el único amigo leal e hizo que se quedara con él aislándolo psicológicamente. En declaraciones a la prensa italiana, un trabajador del plató dijo lo siguiente: Francesca observó bien la crisis emocional de Can. Le dijo, solo te quiere para su hijo, para enfriarle frente a Demet. Presentó a Diletta como una marioneta mediática. Fue muy hábil para confundir a Can. Ahora todo el mundo se hace la pregunta: ¿está Can Yaman viviendo sus sentimientos o está siendo manipulado? El padre de Can, que llegó a la agenda con sus duras declaraciones en las últimas semanas, hizo esta vez una salida más dramática. Papá Yaman, que conectó por teléfono con un programa de televisión, habló entre lágrimas. Tengo nietos, pero no puedo ver a ninguno. ¿Cómo es esto de ser padre? ¿Cómo es esto una familia? Mi hijo tiene la guerra por un lado y una trampa por otro. Ahora solo soy abuelo y quiero a mis nietos. Mientras esta declaración creaba un ambiente gélido en el estudio, las redes sociales volvían a dividirse en 2. Mientras unos apoyaban al padre Yaman, otros reaccionaban diciendo: a tus palabras provocaron estas crisis. La madre de Can Yaman, Gülten Hanım, dio un paso inesperado. Se vio que se reunió en secreto con Demet Özdemir en una galería de arte de Estambul. Los 2 abandonaron el lugar en vehículos diferentes para escapar de los fotógrafos y mantuvieron una reunión que duró aproximadamente hora y media. Supuestamente, Gülten Hanım se acercó a Demet con las siguientes palabras: Ali me necesita tanto como a ti. Quiero verle, olerle, verle crecer. Pase lo que pase, no soy tu enemigo. Se afirmó que Demet se ablandó tras este encuentro y accedió a fijar un día de visita especial para Gülten Hanım. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.